Esta es la high school de tu padre. Mira, ahora puedes coger bien la comida. El arroz en la mesa de los cubanos no puede faltar. Eso es ley. Si te sirve de algo. Eso es ley. Eso es ley. Y bueno, tenemos ensalada y eso para que pasemos. Comemos salvado. Pasemos lo que hacemos dieta. Entonces, tú naciste 6 años antes de la revolución. Exactamente. ¿Tú te acuerdas algo de cómo era el tiempo en Cuba antes de la revolución? La verdad no recuerdo mucho, era muy niña, yo... ¿Tienes alguna percepción de cómo era Cuba bajo Batista? ¿O un conocimiento? Solo tengo algo grabado en mi mente de cuando era muy pequeña, que era el gobierno Batista, que mi abuelo tenía arrendado un pedazo de tierra, el cual donde mi papá después lo adquirió, pero la persona que estaba ahí como decimos, de capatán, quería que mi abuelo se fuera del lugar y le dio candela a la casa. Yo era muy pequeñita, sí recuerdo eso, las llamas de candela, y eso fue como un trauma para mí. Pero bueno, después mi abuelo no se fue de ahí, se quedó ahí, y entonces cuando llegó Fidel, eso sí, lo recuerdo, le dio el terreno a mi papá, que le quitaron las tierras a los demás, como decían ellos, los terratenientes, a los que tenían demasiado tierra, y entonces le dieron ese pedazo de tierra porque mi papá lo llevaba mucho tiempo trabajándolo, lo tenía arrendado, y entonces le dieron esa media caballería a mi papá, el cual nos crió con ella, trabajando la tierra, sembrando caña, así, las labores del campo. Y entonces eso fue algo bueno para tu familia. Bueno, eso fue... Sí, en aquella época era algo bueno para mi familia, porque mi familia no tenía nada. Era algo bueno para mi familia. Cuando yo vivía en el campo donde yo nací, mi papá, al triunfar la revolución, como que se puso de parte del gobierno de Fidel. Era en agradecimiento del terreno que le habían dado, y mi mamá también. Eran personas muy brutas y personas de campo, que eso lo vieron como una cosa muy buena, y por supuesto se hicieron aliados al gobierno y vivían eso. Cuando me mudo a Santa Clara, que me mudo para el papá de mis hijos a Santa Clara, mi suegra, la mamá de mi esposo, era comunista, y también ahí estuve en el seno de la familia comunista, muy joven yo. Cuando regresé al campo otra vez, que volví con mi papá de nuevo a Santa Clara, se reunieron todos los comunistas juntos. Entonces yo me crié en la familia comunista, hasta que en el año 78 empecé a trabajar con el gobierno cubano. Empecé a trabajar en una oficina como oficinista, como secretaria, empecé a trabajar. Ahí trabajé por 3 años en ese almacén, un almacén provincial. Ahí cuando el año 80, que fue una de las cosas que más me marcó a mí y me enseñó que no era comunismo, o que de verdad se vivía una falsedad en aquella época, fue en el año 80 cuando le tiraban huevos a todas las personas que habían presentado para venir por los Estados Unidos. En esa ocasión nos cerraron la oficina y nos mandaron a tirarle huevos a todas las personas que supuestamente habían presentado para venir por los Estados Unidos. Unos por preso político y otros porque estaban en contra del gobierno. Eso me hizo ver a mí que era una falsedad y que era una cosa muy hipócrita, y que el cual yo dije que no podía salir de la oficina porque no podía cerrar la oficina. Pues yo me quedé ahí, pero mis compañeros sí tuvieron que ir obligados.
a tirarle huevo a todo el mundo y a hacer lo que los dirigentes de la empresa de industria y materiales de la construcción, que yo trabajaba para ellos en esa época, bueno, fue cuando empecé y hasta que terminé por 17 años. Y ahí fue donde me di cuenta de que eso estaba muy mal hecho, que el gobierno no, tú sabes, estaba obrando mal. Entonces yo trabajaba ahí, no trabajaba como dirigente, trabajaba como oficina, pero el cargo mío requería que yo fuera del partido. Por ejemplo, ya yo estaba, cuando eso tenía mis relaciones con tu abuelo, me seleccionaron para el partido. Entonces a los pocos días me llamaron y me dijeron: no puedes ser militante del partido porque tú tienes relaciones con un preso político y tienes que escoger, o te quedas con el preso político o coges el carnet del partido. Entonces yo le dije: eso es muy fácil, yo me quedo con él, yo no tengo por qué renunciar a él para coger un carnet del partido. Y entonces yo no acepté porque me tenían que dirigir mi vida, decirme: no, tú no puedes estar como preso político porque tú tienes que ser del partido porque el puesto es tuyo. Pero como mi puesto no era de dirigente, era de técnico, y yo había estudiado para eso, no me pudieron sacar ni del puesto, ni me pudieron no me pudieron sacar de mi puesto de trabajo, me tuvieron que seguir pagando. Claro, ya era mal mirada por todo el mundo, y entonces en el año 93, que nació mi primer nieto, yo pedí una licencia para cuidar al niño, porque mi hija estaba en la carrera universitaria, estaba en tercer año y yo no quería que ella perdiera, y pedí una licencia para cuidar al niño unos meses hasta que ella terminara su tercer año, y me dijeron que no. Ya en el año 93, que ya mira cuántos años llevábamos de la revolución, llevábamos ya 50, 63, 73, 83, 40 años. 40 años, ¿no? 30. Sí, 34 años. Llevábamos de la revolución. Cuando nació Mario Sergio, que fue mi primer nieto. Cuando la luz se iba 20 horas, no podías hacer... El periodo especial, que empezó en el año 90. Empezó el periodo especial, que empezó desde el año 90, pero en el 93 se agravó más. Un cartón de huevo, 150 pesos cubanos, 5 pesos un huevo. Una libra de carne res, si la conseguías clandestina, 72 pesos. Así sucesivamente, el alimento muy duro para tener un niño, para criar un niño, para cualquier cosa, era muy duro el alimento. Entonces en el año 95, cuando fui a venir para este país, ellos no me querían dar la salida porque yo había sido dirigente. Entonces tuve que lucharlo duro como abogado, de que yo no era dirigente, que yo nunca había sido dirigente y que yo no era del partido, para que me dieran la baja de eso para poder salir, porque si no, no me daban la carta blanca de inmigración. Los 365 días del año se pasaban diciendo que los americanos iban a atacar. Entonces, entrenando a la gente los domingos para hacer refugio para que los americanos iban a atacar, ya iban a atacar no sé por dónde, iban a atacar no sé por dónde. Así nos criaron en eso, desde que éramos niños, diciéndole que nos iban a atacar y que los americanos eran malos. Que, de hecho, yo era una mujer hecha y derecha, y un día hice la pregunta a alguien inteligente, le dije: pero realmente alguien que vivía aquí, realmente los americanos son tan malos, No, eso no es así, allá se vive cerrado porque hay aire acondicionado, allá se vive así, de esta manera, así, ellos son muy rectos para sus leyes, y las leyes allá se cumplen, pero esto no es como aquí se dice, ¿tú me entiendes? Pero ya yo tenía 30 años, ¿ya me entiendes? Y ya empecé a estar con tu abuelo, que ya tenía la mente capitalista, y su mente, porque él sí vivió el capitalismo. La vida mía era una vida humilde. Nosotros éramos pobres. Porque fíjate, éramos seis hijos, y el único que trabajaba era papá en el campo. A la gente lo engañaron. Engañaron a todo el mundo, pero una vez, el año 50 y pico, no me acuerdo, ya era bastante, 56, 57. Andábamos 3 o 4 muchachones juntos eso. Y vimos una bandera en una mata. Y nos encaramos y la cogimos. Y que sabía yo creo que era aquello.
y la llevamos para la casa. Y dice mamá, así como estábamos hablando, dice, ¿tú sabes qué significa esto? Hambre, miseria y calamidad. Era la miseria, la bandera de Hoya Martínez. Yo tenía dos amigos que andábamos siempre juntos. Uno le decían los Cristovitas, que parecían a Cristóbal y los Topichi, que eran dos hermanos. Y a los otros, pero los otros no eran tan amigos míos. Entonces dijeron, hay que irse de aquí. Y dice, nos vamos de aquí. Y nos vamos, que mira, chico, yo no me tiro, hermano. Sí, sí, tú te vas con nosotros. Y nos vamos. Entonces cogieron el motor de un carro de los de ellos y hicieron una lancha. Y éramos 7. Y yo le dije, no, yo le tengo grima, hermano. No me tiro. Y se tiraron por Santa Cruz del Norte, que es una carretera que va de La Habana para Matanza, por toda la costa. Se tiraron por ahí. El único que no me tiré fue yo porque no fui. ¿Eh? ¿Tú sabes con qué los bombardearon? Okay. En un helicóptero con sacos de arena y eso lo hundieron y lo ahogaron. En mi cementerio da la casualidad que mi mamá siempre iba mucho al cementerio, igual que sé de eso. Mamá llega un día al cementerio y ve aquello que estaba en la tumba, y fue para allí, para la estación, y bien sacados los restos de mi padre, que estaban enterrados ahí, los habían sacado y los habían puesto en una capilla que hay allí, y bien enterrados a la gente allí de los que habían matado. ¿Tus amigos? Los amigos míos y los compañeros de ellos. Wow. Y entonces, ¿cuándo fue que tú decidiste ir contra la revolución? No, desde que fue la revolución. Llevaba como 2 años, ya era en el año 62. Y bueno, yo le llevaba comida, le llevaba lo que se iba a almorzar, yo llevaba. Y otro hombre que tenía, cuando yo tenía 50 y pico años, así como Yudane, flaquito, pero él tenía 50 y pico años, que se llamaba José Pascual Oro, que era el otro carro. Y hicieron, ¿sabes lo que es un cerco, no? Un militar. En la Roma de Cambrai, y yo había ido a llamar dos de Pinar del Río. Yo caí en el cerco. En el año 62. ¿Y cómo fue eso después? Muchachos, de ahí a mí me llevaron, a mí y a José Pascual Oro me llevaron para seguridad de Estado en Santa Clara. Ahí estaban, había unos 11, estaban todas las celdas llenas, pero en la mía había unos 11. Así, llevaban los otros, no podían. Y cuando ellos iban a fusilar gente, siempre la fusilan por la noche. Era en la comida temprano y un poquito buena la comida, pero poquitica, pero buena. Y ese hombre que era mayor, me lo parece que yo estoy mirando, ese hombre prieto, fuerte, y dice, casi nadie quiere comer, fíjate tú, ¿sabes que lo iban a matar? Y dice, dame 14 comidas que me las voy a comer, que estos son los sultanes que voy a comer. Entonces, del 11 sacaron 9 a fusilar. Quedó José Pascual Oro y yo, que eran los choferes. Nosotros no estábamos alzados, y el que estaba alzado le pertenecía a la ley de pena de muerte, la ley de ellos. Y al poco rato, a las 11 o 12 de la noche, no sé cuál era, vienen y sacan a José Pascual Oro. Lo sacan. ¿Y tú sabes para qué era? Aquellos lo montaron en un banco. Aquellos allá se llamaban paneles, porque eran cerrados, no eran pero bueno, más o menos sí. Amarrado con cadena. Aquí hay una cadena con un candado aquí, el otro cultivo, así. Amarraron los 9. A José Pascual Oro lo llevaron en la patrulla para que presenciara el aficionamiento. Y dice, lo llevaron al aficionamiento, no, lo llevaron a un campo
hay una loma ahí, donde ellos estaban alzados con eso, a una loma ahí, y ahí mismo cuando le abrieron la puerta de eso, ahí tuvieron que ametrallarlo porque le fueron para arriba los guardias así, amarraron cadena y todo, y los tuvieron que ametrallar ahí mismo. Wow. Ahí nos llevaron a celebrar la Viena, como 30. El fiscal se llamaba Humberto Jorge, guajiro, animal de eso. Entonces cuando te decía fulano de tal, con las botas aquellas las ponía arriba el burro así, fulano de tal, y él hacía así una cruz. Ese era para fusilar. Entonces a nosotros, a unos guajiros que lo que era, le daba comida y eso a la gente, y a José Pascual Oro y a mí, y nos echaron a 10 años. Esos 10 años que tú los pasaste, Sí. me imagino, obviamente fueron muy duros, ¿no? Muchachos, Pero ¿cómo te sentías emocionalmente? ¿Qué es lo que pensabas? la juventud, cuando uno tiene juventud, Sí. y más que nosotros no teníamos un grado de eso, había de todos tipos, pero aquello era una diversión y yo no era de los muy locos. Ahí aquello era horrible, aquello había una canción que se llamaba, ¿cómo era, caramba? Componte Canallón. Canción. Y en el presidio, uno de los jefes del presidio se llamaba Morejón, y el otro un viejo que se llamaba Pomponio, que era un guardia viejo de eso. Y empezaron una noche en el circular 4 los jodedores. Muchachos de estos tipos, había muchachos de 17 años. ¿Tú no conoces a Armenio y a Marilú? Sí, sí. Armenio llegó a la circular con 17 años. Wow. El más nuevo de todo era Armenio. Yeah. Y empezaron 80, de 100, 100 y pico, 200. Componte Canallón, Pomponio y Morejón. Ay, Pomponio y Morejón. Rodearon la circular aquella. Y estaba la bayoneta, que aquello era horrible. Aquello, y sacaron a todo el mundo para afuera y hicieron una requisa que se llama, arrastraron todo aquello, porque los poquitos que tenían no se lo botaban. Acabaron aquella noche. La miseria aquello era. Bueno, cuando Mario Seijo nació, aquello era horrible. Periodo especial. Sí, pero dice el periodo especial, porque el periodo especial lo vio todo desde que hay revolución. Aquello era horrible, horrible, y yo tenía la suerte que yo ganaba mucho dinero. ¿Oíste? Porque ellos no tenían control. Ahora sí, ahora los choferes alquileres se están controlados. Pero cuando ellos no tenían control. Yeah. ¿Y cuando ustedes decidieron venir para los Estados Unidos, qué fue lo que los inspiró? Todos los muchachos, todo el mundo quería ser igual. Todo el mundo se trae de eso. Mariecito no. Papo, Lizzie, William. Todo eso, ¿cuántas veces los cogieron? Y como se llama, todo. Manolito después también se tiró y todos los cogían y aquello era el diablo. ¿Y era más fácil salir de Cuba como un viejo que como un jovencito? No, porque yo salí por preso político. Yeah. Pero eso fue otro liceo. Como yo no aparecía Claro. en el carnet de identidad como preso político. Voy un día, nosotros estábamos en Guanabo, en Peñasal, trabajando, que yo ganaba dinero, después te voy a hacer cuentas. Y dijimos que esa, digo, vamos a irnos, que son bien, se van a tirar al agua y se van a ahogar, y sé yo. Y yo como preso político los podía tener todo. Entonces voy a una prisión allá que se llama El Pre, Santa Clara. Y estoy en la oficina y qué sé yo. Pero veo una muchacha mulatica, que yo la vi nacer y criar. Joven, cuando yo tendría 20 y pico años, 24, 25 años, era del ministerio. Y yo la vi por allá así, y luego así me doy la vuelta para acá porque me daba pena chocar con ella. Y un día para allá me dijo, Mario, ven acá.
¿qué tú buscas aquí? Y yo, chica, mira, yo ando buscando los papeles míos de cuando yo estuve preso político. Y me dijo, eso no está aquí. Vete que yo te lo voy a llevar. Y me sorprendió aquello. Y dije, esto no, yo no voy a llegar a buscar nada. Muchacha. Al otro día se apareció, estaba Teresa, se le llevó los papeles. Ya. Y puedes creer que se murió jovencita con cáncer. Wow, qué lástima. Sí, ya no se va. Ven, toma. Dije, oye, no me estés sacando en foto. No me estés sacando en foto. Buenos días. Buenos días. La lavadora. Ay, Dios mío. De chiquita no pasa. No tener mi equipo. Tiene que tener un equipo profesional de grabación. Gigi, dale, siéntate tranquila ya. Gigi, sube. Sube, siéntate ahí. Ok. No hagas bulla. Ok. ¿En dónde naciste? Nací en Placetas. Mírame a mí. Nací en Placeta. Pero dilo, no lo hagas como... No estás actuando. No estás actuando, no Ah. hay una cámara. Estás hablando con mamá. Ah, bueno. Yo nací en Placeta. Mírame a mí. Nací en Placeta. Bueno, puedes mirar para allá o puedes mirar a mamá. Pero no mires a la cámara. es lo mismo. El 14 de febrero. Empieza